Bien, en la clase anterior, ¿no es cierto?, lo habíamos derivado ¿cómo se llama?, la restricción presupuestaria de un consumidor. ¿Se acuerdan ustedes de eso? A esta altura del partido ya están completamente olvidados. Pero no importa, vamos para allá. Ese esquema habíamos dicho, ¿ok? Habíamos dicho varias cosas interesantes, ¿no es cierto? Que si yo, habíamos dicho que esta recta, ¿no es cierto?, representa las posibilidades de consumo de las personas. Habíamos observado que esa recta era una recta con pendiente negativa, obvio, ¿no es cierto?, que tenía pendiente menos PDX partido por PDI, ¿no es así? Y habíamos visto movimientos. ¿Qué pasaba si le aumentaban el sueldo a las personas, por ejemplo? ¿Cómo se desplazaban, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto? Ahí están los desplazamientos de la restricción presupuestaria ante cambios en el ingreso de los consumidores. Y habíamos visto también qué es lo que pasaba, ¿no es cierto?, si es que habían cambios en los precios. Lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, rápidamente, ¿no es cierto?, es que vamos a integrar las dos cosas. Lo que habíamos visto sobre curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, y esta nueva cosa rara, ¿no es cierto?, que aparece ahora, que es la restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, de un consumidor. ¿Ok? Vamos para allá. O sea, entonces, ¿no es cierto?, que si yo, lo más obvio, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es plantearnos el problema, ¿no? O sea, bueno, si nosotros tenemos acá, ¿no es cierto?, que si yo, un consumidor, ¿no es cierto?, que lo estamos representando por un eje coordenado ahora en la práctica, nos vamos a encontrar con que este consumidor, ¿no es cierto?, tiene sus curvas de indiferencia. Digamos por aquí, que representan su utilidad, ¿ok? Como ya sabíamos, ¿no es cierto?, que si yo, esta representa su utilidad respecto de ciertos bienes, X e Y. ¿Estamos claros? En este mismo plano, ¿no es cierto?, podemos entonces, ¿no es cierto?, dibujar la restricción presupuestaria, ¿ok? Ese es el chiste que tiene este asunto, ¿no es cierto?, un tema, ¿no es cierto?, que lo vimos por separado, ¿no es cierto? Ahora podemos verlo, ¿no es cierto?, como se dice, integrado, ¿ok? Y entonces, ¿no es cierto?, ¿qué pasó aquí? Y entonces, ¿no es cierto?, vamos a dibujar, no estamos en después. Espérate tantito. Ahí está, ¿ok? Entonces, ¿no es cierto?, vamos a dibujar, ¿no es cierto?, una curva, una restricción presupuestaria, que además la vamos a cambiar de color, para que se entienda con claridad el asunto. Y ustedes ni saben cómo la hice esa. Ya. Ahí está nuestra restricción presupuestaria. ¿Qué les parece? ¿Estamos claros? Como siempre, las curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, muestran, ¿no es cierto?, niveles de utilidad. O sea, está claro, ¿no es cierto?, de que si yo, que el tipo es más feliz, ¿no es cierto?, en la medida en que nosotros nos movemos hacia afuera, digamos hacia allá. ¿Ok? O sea, el tipo es más feliz para allá, ¿cierto? También sabemos lo que representa esta línea, ¿no es cierto? Esta línea que está aquí, o sea, no esa, que se quedó. Las posibilidades de consumo, ¿ok? O sea, este tipo, ¿no es cierto?, podría, por ejemplo, localizarse, ¿no es cierto?, que si yo, en un punto como por ejemplo, podría ser este. ¿No es así? ¿Se localizará en un punto como ese nuestro consumidor? Llamémosle A. La respuesta es no, ¿no es cierto? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que en un punto como A, ¿no es cierto?, este tipo, ¿no es cierto?, no está haciendo todo lo feliz que puede. Eso es de coco, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, es que si él se mueve hacia afuera, ¿no es cierto?, digamos, desde aquí hacia allá, ¿no es cierto?, va a ser más feliz. Entonces, ¿qué sentido tiene que esté ahí? Lo primero que observamos, ¿no es cierto?, es que en realidad este muchacho se nos va a instalar en algún punto a lo largo de esta restricción presupuestaria, porque ahí es el máximo de felicidad que podría alcanzar. Entonces uno podría decir, mira, y pongámonos aquí, pues, ¿les tinca? En un punto, digamos, como este que está aquí, como B. ¿Les tinca ese? Yo creo que sí, porque está mejor que en el punto A.
sería más Tiene feliz. una curva de diferencia también, profe. ¿Quién dijo algo sobre la curva de indiferencia? ¿Rodrigo? Yo, profe, ¿Qué dijiste? Dilo de nuevo porque no te entendí. que el punto B está en la curva de diferencia. Sí, claro. Recuerda que en todos los puntos en todo el plano de bienes pasan curvas de indiferencia. O sea, eso no significa que yo lo haya dibujado fuera de una curva de indiferencia, no significa que no haya curva de indiferencia. Y de hecho, podríamos decir que aquí pasa una curva de indiferencia también. Tú sabes eso, ¿no es cierto? Que los mapas de indiferencia son densos. Por ahí también pasa una curva de indiferencia. ¿Me entiendes? La gracia, ¿no es cierto?, en el punto B, ¿no es cierto?, es que él está en un punto, ¿no es cierto?, en que él está gastando toda la plata que él recibe, ¿no es cierto?, es decir, está haciendo todo lo feliz que puede. El dinero, ¿no es cierto?, nadie lo demanda, ¿no es cierto?, porque se ha entretenido tener billetitos con unas Gabrielas, con unos no sé quiénes, ¿no es cierto?, dibujados en un papel. La gente le gusta tener dinero, ¿no es cierto?, porque con el dinero puede comprar cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ¿no es cierto?, el tipo en B, ¿no es cierto?, estaría mejor que en A, ¿no es cierto?, porque, bueno, para empezar, porque está en una curva de diferencia más alto, si ustedes se fijan, y se está gastando la plata. ¿Te das cuenta? De hecho, ¿no es cierto?, probablemente como razonó Rodrigo, ¿no es cierto?, él dijo, bueno, B, ¿no es cierto?, tiene más de los dos bienes, por lo tanto, ¿no es cierto?, debería estar mejor. Efectivamente, está mejor ahí. La pregunta es, ¿está todo lo mejor que podría estar? Yo digo que no, profe, que puede estar mucho mejor. ¿Cómo? ¿Quién está hablando? Ah, eres tú. No me alcanzáis a aparecer. Muy buena cosa. ¿Por qué? Porque arriba de la curva podría consumir más de los productos. Tú dices, por ejemplo, instalándose aquí. Sí, Ya, pero es que ahí no puede comprar eso porque la restricción presupuestaria no te permite pasarte para arriba. Acuérdate que la restricción presupuestaria delimita el área, ¿no es cierto?, hasta donde puede consumir la persona. No puede consumir más que eso. Este es el sueldo, digamos. En un punto como este, ¿no es cierto?, en ese punto, ¿no es cierto?, no le alcanzan las lucas. verdad, profe. Sí, me he olvidado. Ahora sí. Ahora sí, y entonces, el punto B está como todo lo feliz que puede. Yo creo que no, podría estar entre la línea que puede un poco más hacia arriba, como a la mitad. De hecho, ¿no es cierto?, fíjate, ¿no Con es cierto?, tanto de que X con Y. tiene razón, ¿no es cierto?, no sé quién está hablando, ¿no es cierto?, porque el sistema no me está mostrando quiénes hablan. Efectivamente, ¿no es cierto?, si este muchacho, ¿no es cierto?, se mueve hacia un punto como, digamos, C, por ejemplo, ahí va a estar mejor. Fíjate que gasta lo mismo, pero está en una curva de indiferencia más alta. Y entonces, ¿no es cierto?, fíjate, ¿no es cierto?, que él es más feliz si consume menos X, pasa de X0 a X1, para consumir más del bien Y. De hecho, podríamos repetir este proceso, ¿no es cierto?, y podríamos situar en un punto como este, por ejemplo. Llamémoslo a SD. En el punto D, ¿no es cierto?, ocurre, ¿no es cierto?, de nuevo lo mismo. De nuevo reduje el consumo de X, ¿no es cierto?, y aumenté el consumo de Y. Y soy más feliz todavía. Y siguiendo esa lógica, no podríamos ponernos en un punto, por ejemplo, como E. ¿No les tinca esa? Es que está pasando el presupuesto, ¿o no? ¿Eso lo haría infeliz? ¿O no podría comprar? No, pero y el punto E está también en la recta presupuestaria. En la recta Ah, presupuestaria también está ahí. Puede comprar esa cosa. De hecho, puede comprar E. Es que tiene mucho menos de X. O sea, en E yo estoy reduciendo X, ¿no es cierto?, y aumentando Y, igual que lo que hice antes. Fíjate, ¿no es cierto?, que ese punto E está en una curva de indiferencia más baja que D.
Observen, D está en esta curva de indiferencia. E está en una curva de indiferencia que está por debajo. O sea, si yo sigo reduciendo el consumo de X y aumentando el consumo de Y, ¿no es cierto? Voy a empezar a ser menos feliz a partir de este punto. A partir del punto D. Ese punto tiene un nombre, ¿ok? Chanchitos, ese punto, ¿no es cierto?, es un punto muy importante, ¿no es cierto? En este punto, ¿no es cierto?, decimos, ¿no es cierto?, que está el óptimo del consumidor. Básicamente porque en ese punto, ¿no es cierto?, se alcanza el mayor nivel de felicidad posible, ¿no es cierto?, con la restricción presupuestaria que se tiene. ¿Se dan cuenta? O sea, cualquier otro punto, ¿no es cierto?, está por debajo, ¿no es cierto?, de la curva de indiferencia que está señalada ahí. Llamémosla esta UM, U de máximo. ¿Ok? Esa es la máxima curva de indiferencia que puede alcanzar con su restricción presupuestaria. Y es un punto. Matemáticamente esto, por supuesto, ¿no es cierto?, es mucho más, ¿cómo dijera? Es mucho menos dudoso. En el gráfico uno podría decir, no, pero ¿y qué tal? ¿Cómo que es un punto? ¿Cachai? Uno podría entrar a dudarlo, ¿no es cierto?, por el gráfico, ¿no es cierto? Créanme, esto tiene una versión matemática. A ver, les pregunto al tiro, a ver si han oído hablar de eso. ¿Ustedes vieron en cálculo optimización condicionada? ¿Se acuerdan No, profe, les hablaron de algo no así vimos eso. como multiplicadores de Lagrange? No, profe, No, no acuerde, vimos ¿no? eso. ¿Vieron derivadas parciales? Ah, sí, eso sí. Derivadas parciales, no derivadas totales. Claro. O sea, no es de X a de Y, ¿no es cierto?, sino que algo así como de X a de Y. ¿Vieron algo como eso o no? Esas de en griego. ¿Se Me acuerdan? acuerdo que sí, profe. Sí me acuerdo. Derivadas Sí, parciales. Bueno, a ver, pasamos un sí, poco. como una cuestión ilustrativa, ¿no es cierto? Después les voy a mostrar cómo se resuelven matemáticamente estos problemas, ¿ok? Fuera de programa, ¿no es cierto? No quiero enredarlos con ese asunto, ¿no es cierto? Porque estamos tratando de explicar conceptos, ¿no es cierto?, de economía ambiental. No estamos haciendo un curso de microeconomía en nada que se le parezca. Pero les vamos a mostrar más adelante ese asunto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá, ¿no es cierto? En este punto en particular, en el punto D, ¿no es cierto?, ocurre que, ¿no es cierto?, que la recta presupuestaria en este punto, la recta presupuestaria, ya sabemos lo que representa esa cosa, ¿no es cierto?, es tangente con una curva de indiferencia. Tangencia, ¿ok? Aquí está muy mal redactada, ¿no es cierto? Es evidente, ¿no es cierto?, que una recta, ¿no es cierto?, no puede ser tangente en dos puntos con una función como esta, ¿no es cierto? Pero bueno, esa historia, ¿no es cierto?, o sea, podría haber tangencia en dos puntos siempre que las curvas fueran dobladas, que si yo, y pasan un montón de cosas como esas, ¿no es cierto?, que son matemáticamente fáciles de demostrar, ¿no es cierto?, pero que están fuera del análisis porque en realidad no ocurre, ¿ok? Bien, esta gente con una curva de indiferencia. En este punto, ¿no es cierto?, la utilidad es máxima. Aquí en D, ¿no es cierto?, la utilidad es máxima. Es la máxima posible. La satisfacción del consumidor, ¿no es cierto?, entonces, es la máxima posible en este punto D. ¿Ok? Y ese punto D, muchachos, tiene una peculiaridad, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo podríamos definir? Esta condición de tangencia, ¿no es cierto?, que decimos acá, ¿no es cierto?, nos dice algo, ¿no es cierto?, respecto a ese punto. ¿Ok? La tangente significa, ¿no es cierto?, entonces, que la pendiente de la restricción presupuestaria es igual a la pendiente de la curva de indiferencia en el punto. ¿Sí?
entendió eso, ¿no es cierto? La condición de tangencia obliga a eso, ¿ok? Infinitesimalmente, ¿no es cierto? El punto ese, ¿no es cierto? Es exactamente, ¿no es cierto? La pendiente de la curva de indiferencia, ¿ok? Y ahí ya, ¿no es cierto? Entonces entramos en tierra derecha, ¿ok? Hagamos un zoom con ese punto en particular. Digamos, ¿no es cierto? Y qué sé yo, que vamos a dibujar solamente ese pedacito del mapa, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, yo tengo un punto como este. En ese punto. Y esta es una curva de indiferencia, llamémosla la U sub M. Y esta es mi restricción presupuestaria de siempre. En este punto ocurre eso que acabamos de decir. La pendiente de la curva de indiferencia es lo mismo que la pendiente de la recta presupuestaria. Epa, nosotros ya sabíamos eso, ¿no? Volvamos 2 clases. Mira, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, cuánto es la pendiente de la restricción presupuestaria. O sabemos entonces algo. Esto sabemos que esto es menos P de X sobre P de Y. Es la relación de precios, ¿no es cierto?, que hay en el mercado. ¿Ok? ¿Y cómo podríamos definir, ¿no es cierto?, la pendiente de la curva de indiferencia? Bueno, eso requiere una definición previa, ¿no es cierto? Es decir, ya sabíamos algo sobre las curvas de indiferencia, ¿no es cierto? Y sabíamos, ¿no es cierto?, que cuando nos pasábamos de un punto a otro dentro de la misma curva de indiferencia, ¿no es cierto?, cuando nos pasábamos, por ejemplo, de un punto como este mismo, a este otro por acá, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacíamos? Al tipo le cambiábamos, ¿no es cierto?, unidades de X por unidades de Y, a condición de que quedara con el mismo nivel de utilidad. Recuerden, ¿no es cierto?, que estábamos diciendo que esta curva de indiferencia representa el mismo nivel de satisfacción, de utilidad de las personas. ¿Ok? Cuando yo me muevo de este punto a este otro, ¿no es cierto?, desde A a B, ¿no es cierto?, lo que yo hago es que cambie, ¿no es cierto?, le cambio productos uno por otro, ¿no es cierto?, al consumidor, a condición de dejarlo en la misma curva de indiferencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Digamos, yo le estoy cambiando, ¿no es cierto?, esta cantidad, este delta X, el cambio en X, esto es una letra Y delta, ¿ok? No es un triangulito. Se lo cambio por un delta Y, ¿no es cierto?, tal que la utilidad es constante. De manera tal, ¿no es cierto?, que la utilidad sea constante. ¿Se dan cuenta? Bueno, esta razón, delta X sobre delta Y, ¿no es cierto?, tiene un nombre. Que se conoce como la tasa marginal. A ver, no le pongamos marginal todavía. Esta es la tasa de sustitución. Es la tasa de sustitución de un bien por otro. De X por Y, tal que la utilidad es constante. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Se entendió, no es cierto? Bien, ahora, esto, ¿no es cierto?, es discreto. Este es un cambio grande, ¿no es así? Si uno lo lleva a cálculo infinitesimal, esta cosa, ¿no es cierto?, uno podría decir, bueno, a ver, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, si el cambio en X es una unidad? No sé. Supongamos que el X, ¿no es cierto?, sea, no sé, supongamos que el X sea azúcar, y el Y sea, ¿no es cierto?, qué sé yo, sucralosa. Son dos bienes parecidos, son sustitutos, qué sé yo, ¿no es cierto?, cumplen varias condiciones. Lo que yo estoy haciendo, si me cambio un poquitito de aquí, ¿no es cierto?, estoy preguntando, bueno, ¿qué pasa si yo cambio una cucharadita de azúcar, ¿no es cierto?, por cuánta sucralosa para quedar igual de constante, con la misma utilidad? Si me muevo en los alrededores del punto, es el fundamento del cálculo diferencial. ¿Ok? Voy a llegar a una expresión del tipo dx a dy con utilidad constante. ¿Ok? Fíjense en un detalle. De nuevo,
para que el tipo permanezca en el mismo nivel de felicidad, ¿no es cierto? Cuando yo le quito algo de un bien, tengo que agregarle algo del otro. Porque el tipo es feliz, ¿no es cierto?, cambiando un bien por otro. No que le quiten de los dos o que le agreguen de los dos. Si le quitan de los dos, va a estar peor que antes. Si le agregan de los dos, va a estar mejor que antes. Por lo tanto, el paso de A a B necesariamente supone, ¿no es cierto?, que yo le quito algo de un bien para darle del otro, para que la utilidad permanezca constante. ¿Okay? Cuando yo lo llevo a cálculo, ¿no es cierto?, cuando yo llego a esta expresión del tipo de X a de Y, ¿no es cierto?, es decir, con cálculo en infinitesimal, ¿no es cierto?, entonces esto tiene un cambio de nombre. Esto se llama la tasa marginal de sustitución. De X por Y. ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto, chanchitos? Fíjate que tenemos la condición, ¿no es cierto?, de óptimo, ¿no es cierto?, para el consumidor. Vamos a decir entonces que la utilidad, o sea, de X a de Y, ¿no es cierto?, está claro, ¿no es cierto?, es cuando cambia, a ver, ojo, atención con esto, una expresión, ¿no es cierto?, de esto, ¿no es cierto?, esto significa, ¿no es cierto?, que este de X, fíjate aquí le estoy quitando, ¿no es cierto?, le estoy quitando del bien X, está perdiendo utilidad y está ganando utilidad para acá. O sea, esta cosa nosotros también podríamos llamarla, ¿no es cierto?, como la utilidad marginal del bien X, ¿no es cierto?, sobre la utilidad marginal del bien Y, con utilidad constante. Esta es una expresión negativa. Yo estoy perdiendo utilidad marginal, ¿no es cierto?, cuando le quito X, pero estoy ganando utilidad marginal cuando le agrego Y, en el margen. ¿Ok? ¿Estamos, Chancho? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Entonces, lo que me está quedando, ¿no es cierto?, es que esta condición que está acá, ¿no es cierto?, uno podría decir es la razón de precios, P de X sobre P de Y, ¿no es cierto?, que es igual a esta expresión que está acá, a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Este chanchito que está acá, ¿no es cierto?, esto es palabra de Dios. Todos ustedes tienen que decirme, te alabamos, Señor. Esto es un teorema súper importante en economía, ¿no es cierto?, te refleja, ¿no es cierto?, una condición de máximo. ¿Ok? Esto admite si se quiere, una extensión, como para que se entienda un poco más. PDI, sorry. Fíjate, ¿no es cierto?, que la utilidad marginal del bien X sobre el precio del bien X, ¿no es cierto?, es igual a la utilidad marginal del bien Y sobre el precio del bien Y. Llamémosle versión 1 a esto, llamémosle versión 2 a esto otro. Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que me está ocurriendo acá. Esta cosa, ¿no es cierto?, que me está diciendo, mira, la tasa marginal de sustitución, ¿no es cierto?, de los bienes es igual a la relación de precios del mercado. Eso es lo que me está diciendo esto. Ahí estoy en el máximo de utilidad. Una manera alternativa de verlo, ¿no es cierto?, es mirando esta otra cosa que está acá. Acá lo que me está diciendo, ¿no es cierto?, es que la utilidad marginal que yo obtengo por el último peso que yo gasto en un bien es la misma para todos los demás bienes, cuando estoy en el óptimo del consumidor, cuando estoy maximizando mi utilidad. ¿Estamos claritos? ¿Sí? ¿Se entendió esta cosa? Más o menos entendí, profe. Hagamos un par de Aún ejemplos. estoy analizando, pero entendí lo porque era al final. Hagamos un par de ejemplos, a ver si les sirve, ¿no es cierto?, como para que se entienda esta cosa. Mira, a ver, cuando yo estudiaba en la universidad, en los años de la Ray Perico por la tarde, ¿no es cierto?, yo era un estudiante pobre, bueno, ni tan pobre, pero en realidad como me había ido de la casa, que si yo quiero, ¿no es cierto?, andaba jugando a los pistoleros, pero era un estudiante pobre, ¿ok? Y entonces tenía de esas becas alimenticias, ¿ok? Y en la universidad donde yo estudiaba, ¿no es cierto?, en la Chile, en esos años nos entregaban unos cupones.
Unos cupones que eran al portador, en la práctica, ¿no es cierto? Eran como, no sé, era como un billete, en la práctica, que lo único que pasaba con eso es que tú lo podías gastar solo en comida, en el casino de la universidad, ¿ok? Bueno, había cabros, ¿no es cierto?, que cambiaban cupones por otras cosas, los vendían. Vendían los cupones de almuerzo. Alguna vez incluso el jefe de carrera, ¿no es cierto?, dijo escandalizado, puta, esto es un beneficio que le da la universidad a ustedes, ¿no es cierto? Y resulta que ustedes andan vendiendo los cupones. ¿Qué les parece eso? Andan lucrando con los cupones. En refacho los profes de la Chile cuando yo estudié, pues yo estudié en tiempo de Pinochet. ¿Qué les parece esa? ¿Qué están Yo de la acuerdo? aplaudiría porque depende de la persona, yo la aplaudiría porque está invirtiendo, está moviendo dinero, estamos dándose que inteligente, es un derecho que tiene. Y el Rodrigo, el que mal pensaba, que el Juan creía que en realidad lo que hacían los cabros, ¿cierto?, era transformarlo en plata y meterlo en una cuenta de ahorro y especular, ¿o no? Es que es inteligente, pero moralmente, veanlo como cualquier persona como quiera. Pero es inteligente los cabros, Fíjate que eso no lo niego. esto nos lo dijo en una asamblea, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Bueno, nosotros éramos opositores al gobierno militar, ¿no es cierto?, y no éramos muy bien vistos en la universidad, digamos, así que, bueno, pero bueno. Ante lo cual, ¿no es cierto?, cuando dijo eso el jefe de carrera, yo lo interpelé y le dije, profe, sabe que tiene un problema. Usted está pensando, ¿no es cierto?, que todos los tipos tienen la cantidad de plata que tiene usted. ¿Sabe por qué venden, le dije yo, los cupones, los cabros que los venden? Lo que pasa es que viven más lejos que la chucha. Entonces necesitan la plata para tomar micro. ¿Qué tal? ¿Y qué dijo el profe? Se quedó más chupado que de guagua. No había cachado que podía estar ocurriendo algo como eso. O sea, yo tenía compañeros de escuela, qué sé yo, que vivían lejos. Pues, si la universidad, la facultad estaba ahí en Paraguay como en Portugal, en Santiago. Y habían cabros que venían de, qué sé yo, de Maipú, porque tú, ¿cachai? Si le quedaba, qué sé yo, a 20 kilómetros, ¿cachai? Y no tenían ni uno. O sea, no tenían ni plata ni siquiera para el pasaje escolar. Eran más pobres que una rata, ¿cachai? Entonces, ¿no es cierto?, qué sé yo, el compadre, ¿no es cierto?, lo que hacía ahí con eso, ¿no es cierto?, era que vendía el cupón, ¿no es cierto?, y comía alguna cochinada en alguna parte, ¿no es cierto?, y el resto de la plata lo usaba para moverse en micro, para no tener que caminar 20 kilómetros. Fíjate, ¿no es cierto?, que ahí se entendió lo que estamos diciendo, ¿no? Las personas, ¿no es cierto?, cuando estaban moviendo el monito en delante, ¿no es cierto?, decían, mira, la utilidad está por acá, ¿no es cierto?, el tipo tiene demasiada comida en un punto como este, el cupón. Necesita plata para la micro. Vende el cupón, ¿no es cierto?, y se traslada hacia acá. Eso es lo que estamos haciendo cuando yo les contaba esto. En la práctica, ¿no es cierto?, las personas ajustan su presupuesto de manera tal, ¿no es cierto?, que consumen distintos tipos de bienes, ¿no es cierto?, en una proporción que es óptima en relación a los precios. ¿Te das cuenta? Estamos entendiendo la cosa, ¿no es cierto? O sea, para un tipo, ¿no es cierto?, era más útil, ¿no es cierto?, tener pasaje de micro. La utilidad marginal de la micro, ¿no es cierto?, era, por peso, ¿no es cierto?, gastado, era mayor que la utilidad marginal de la comida, en términos bien genéricos. El almuerzo en la universidad era bastante malito, ¿no es cierto?, pero era abundante, digamos, ¿ok? Era una ensalada con un plato de fondo, un postre, ¿no es cierto?, y un jugo de esos yupi. Que eran bien malos. Un amigo mío hacía eso regularmente. Y una de las cosas que hacíamos, ¿no es cierto?, era que yo le convidaba de mi almuerzo, ¿no es cierto?, es decir, comíamos los dos con un solo almuerzo, ¿cachai? Y él se podía guardar la plata porque él era mucho más pobre que yo, digamos. Yo era pobre porque tenía familia, qué sé yo, ¿no es cierto?, pero yo trabajaba y ganaba plata, ¿no es cierto?, pero igual andaba patas con la pinchuca, ¿cachai? Pero, ¿cómo se llama? Pero fíjate tú, ¿no es cierto?, lo que ocurre ahí.
el muchacho, ¿no es cierto?, el estudiante en este caso, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es decir, bueno, a ver, tengo un vale, ¿no es cierto?, que valga, en el mercado valía, a ver, ponte tú 2 lucas de hoy día. ¿Cachai? Eso es lo que valía el almuerzo para estudiantes. Entonces, un compañero que quisiera almorzar en la universidad, ¿no es cierto?, le podía comprar el cupón, ¿no es cierto?, en 2 lucas. ¿Qué es lo que hacía él? Con 1 luca, ¿no es cierto?, él se compraba algo para comer, ¿no es cierto?, qué sé yo, se compraba un paquete de galletas, ¿no es cierto?, qué sé yo, una bebida, lo que sea, ¿no es cierto? Con eso quedaba más o menos paradito, y con la otra luca lo usaba para moverse en micro, ida y vuelta. Él está marginalizando. La utilidad marginal, ¿no es cierto?, de un vale por 2 lucas, ¿no es cierto?, sobre el precio de las 2 lucas, ¿no es cierto?, invertido en comida, es mucho más alta, ¿no es cierto?, es mucho más baja, ¿no es cierto?, que la utilidad marginal que podría tener un pasaje en micro. ¿Se entiende la idea? Yo voy a estar en equilibrio, ¿no es cierto?, solo cuando se dé esta relación. Voy a estar maximizando mi utilidad. ¿Se dan cuenta? Al punto, ¿no es cierto?, que yo voy a vender el vale de colación, ¿no es cierto?, con tal de andar en micro. ¿Sí? Entendí, profe. Creo que entendí con el ejemplo. Sí, quedó claro. Mira, hay otro ejemplo, ¿no es cierto?, que yo también lo uso mucho, ¿no es cierto?, porque es una experiencia cotidiana de ustedes. O sea, de hecho, ustedes hace no mucho tiempo atrás dieron la PS1, ¿cierto? ¿Sí? Hace un par de años atrás habrán dado la PSU ustedes. ¿Sí? Más o menos, ¿no es cierto? ¿Cómo responde Sí, la profe. PSU? Pregunta el cohete. ¿Cómo respondieron la PSU ustedes? ¿Tenían una estrategia para responder la PSU o no? Yo fui a improvisar, profe. Tenía los conocimientos, pero no sabía qué iban a preguntar exactamente. Obvio. Supiera lo que te iban a preguntar, pues, ¿cachai? No tendría mucha gracia, habría sacado 900.000 puntos. No, de eso se trata. Pero, ¿qué estrategia seguían ustedes? Mira, yo di la prueba la prueba de aptitud académica, cáchate. Y la prueba de aptitud académica, ¿no es cierto? Siempre, lo que siempre nos decían en el colegio, mire, pues si usted quiere sacar un buen puntaje, mire primero la prueba, ¿no es cierto? Y vea qué preguntas le salen más fáciles. Responda primero las preguntas más fáciles. Y después responda, ¿no es cierto?, aquellas que le resultan más complicadas. Y deje para el final, ¿no es cierto?, aquellas que las tenga que pensar, o que no las sepa muy bien, o cosas de ese estilo. ¿Sí? ¿Algo como eso hicieron ustedes o no? Sí, profe, yo hice eso. ¿Alguien más? Se ahorra mucho tiempo. Se trata de maximizar puntaje, ¿no es cierto? O sea, mientras más puntos tengáis, más mejor. ¿Sí? ¿El resto? ¿Están de acuerdo con esa estrategia? Sí, profe, yo hice lo mismo. Sí, profe. Ya, pues, hagamos un ejercicio. ¿Les tinca? Digamos que ustedes se enfrentan a una prueba, ¿no es cierto? Una prueba de economía que está más cabrona. Entonces, ustedes tienen, qué sé yo, a ver, la pregunta 1, ¿no es cierto?, que vale, digamos, que aquí tenemos el número de pregunta, aquí tenemos el puntaje. El puntaje que otorga la pregunta, ¿ok? Me va a quedar mal corrido esta cosa, espérate. Hagamos una tablita, ¿ok? Una tablita. La pregunta aquí, va la pregunta, ¿no es cierto?, qué sé yo, y ustedes tienen acá, ¿no es cierto?, una tablita, ¿no es cierto?, que ustedes tienen el puntaje de la pregunta, los puntos, y aquí tienen el tiempo que se demoran, en que ustedes estiman que se demoran en responder una determinada pregunta. Entonces tienen, por ejemplo, no sé, 5 preguntas. La pregunta 1, ¿no es cierto?, les otorga 5 puntos, ¿no es cierto?, y ustedes creen que se demoran 5 minutos en responderla. La pregunta 2 tiene 10 puntos, ¿no es cierto?, y ustedes creen que se demoran 15 minutos en responderla. La pregunta 3, ¿no es cierto?, vale también 10 puntos, ¿no es cierto?, pero ustedes se demoran en responderla, digamos, 5 minutos. La pregunta 4, ¿no es cierto?, vale 5 puntos también, ¿no es cierto?, y ustedes se demoran en responderla 10 minutos. Y finalmente la pregunta 5, ¿no es cierto?, es una pregunta que vale, no sé,
otros 5 puntos, ¿no es cierto? Por decir cualquier lecera, ¿no es cierto? Y ustedes se demoran en esta pregunta, ¿no es cierto? Otros 5 minutos. ¿Qué tal? Bien, ahora supongamos que ustedes les dan 30 minutos para responder la prueba. ¿Qué preguntas responden? Iría por los 3 que son de tiempo de 5 minutos y me iría por las 2 que es de 15 minutos. Ojo, el tiempo que les queda son 30 minutos. ¿Qué Yo responden? haría todas, profe, menos la pregunta 4. Todas menos la 4. Ya. A ver, déjame ver si te alcanza el tiempo ahí. 5. Sí, claro. Te queda fuera la 4. ¿No es cierto? ¿Por qué? Poco puntaje, mucho tiempo. Poco de puntaje, mucho tiempo, ¿no es cierto? Hagamos un cálculo. Les tinca, ¿no es cierto? Que calculemos aquí los puntos por minuto que se demoran. Fíjate que la pregunta 1, ustedes se demoran, obtienen un punto por cada minuto. Y la pregunta 2, ¿no es cierto? Obtienen 1,5 puntos por cada minuto. En la pregunta 3, tienen 2 puntos por minuto. En la pregunta 4, ¿no es cierto? Tienen 0,5 puntos por minuto. Y en la pregunta 5 tienen 1 punto por minuto. De hecho, ¿no es cierto? Yo les podría preguntar, bueno, ¿cómo responden la prueba ustedes? Y está claro, ¿no es cierto?, qué es lo que ustedes tendrían que hacer, ¿no es cierto?, con esto. Primero responden, ¿no es cierto?, la pregunta 1. O sea, esta pregunta, esta es la que les da más puntaje, la pregunta 3. Después responden esta. ¿Se dan cuenta? Después les da lo mismo responder la 1 o la 4. Les da lo mismo la 1 o la 4. O la 5, perdón. Después les da lo mismo la 1 o la 5. Y dejan al final la 4. La razón es porque les deja muchos minutos. Porque la que entrega la menor cantidad de puntos por minuto. Piénsenlo de esta siguiente manera. Fíjense que en este ejemplo, ¿no es cierto?, la utilidad, ¿no es cierto?, es igual a los puntos. Y la restricción, ¿no es cierto?, la plata que ustedes podrían tener en el ejercicio del consumidor, ¿no es cierto?, para ustedes, ¿no es cierto?, el dinero, ¿no es cierto?, es igual al tiempo. Y tienen el mismo ejercicio que estábamos viendo en delante, ¿no es cierto?, respecto al consumidor. El mismo ejercicio. La pregunta, ¿no es cierto?, podrían plantearla de la siguiente manera. ¿Cuál me conviene responder primero? La pregunta 3, al tiro, ¿no es cierto? Y después, la 2, momento, ya llevo 20 minutos, me quedan 10. ¿Se dan cuenta? Me quedan 10 minutos, ¿no es cierto?, en ese caso. Y en ese caso, ¿no es cierto?, yo tendría que elegir entre responder la 1 o la 5. O en realidad respondería las 2. ¿Ok? Piénselo de esta manera. Supongan, ¿no es cierto?, que en lugar de 30 minutos yo les hubiera dicho, mira, ustedes tienen 25 minutos. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido la 3, la 2 y es diferente entre la 1 y la 4. Si el tiempo son 25 minutos, ¿no es cierto?, tienes un problema para decidirte entre la 1 y la 5. ¿No es cierto? Porque los puntos por minuto son iguales y el tiempo es también el mismo. Los puntos sobre minutos en 1 son iguales a los puntos sobre minutos en 5. Fíjate lo que dijimos acá. Eso es, utilidad sobre precio es igual a utilidad sobre precio en el caso de de la pregunta 5. Esta es la pregunta 1 y esta es la pregunta 5. ¿Se dan cuenta, chanchitos?
esta es la lógica, ¿ok? La lógica, ¿no es cierto? O sea, de hecho, esta expresión que está acá, ¿no es cierto? Uno podría transformarla, ¿no es cierto? Decir, mira, entonces los minutos de 5 sobre los minutos de 1 son iguales a los puntajes de 5, a los puntos de 5 sobre los puntos de 1. Es lo mismo, si ustedes se dan cuenta. Es lo mismo que la condición que vimos delante. Ahí entendí, profe. ¿Queda más claro ahora, chanchitos? Sí, Este ejemplo yo lo uso mucho, ¿no es cierto? Esto no lo van a encontrar en ningún libro de texto por si acá, ¿no es cierto? Pero este ejemplo yo lo uso mucho, ¿no es cierto?, para aclarar este concepto que es un poco confuso, ¿no es cierto? Es un poco, como te dijera, un poco abstracto, ¿no es cierto? Pero de esta manera, ¿no es cierto?, porque esto pertenece a la experiencia cotidiana de ustedes, ¿te das cuenta? Ustedes han dado pruebas, ¿no es cierto?, que tienen que elegir entre una pregunta u otra, ¿te das cuenta? Y llegan a un punto, ¿no es cierto?, en que no hay cuál pregunta responder primero y la tiran como a la chunta nomás. ¿Cachai? O sea, probablemente les pasó algo como eso, ¿no es cierto?, en la PSU, ¿no es cierto?, que partieron respondiendo las más fáciles, ¿no es cierto? Y cuando llegaron a las más cabronas y se les estaba acabando el tiempo, ¿no es cierto? Puta, chucha, ¿cuál? ¿La 8 o la 32? Ah, cualquiera, ya, la 8, listo. ¿O no? Hacían eso porque estaban en este punto. Porque ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que la 8 o la 32, por decirte cualquier número, reportaba más o menos el mismo puntaje, ¿no es cierto?, por minuto gastado. ¿Te das cuenta? Recién ahí, ¿no es cierto?, estás en el máximo, ¿no es cierto?, estás en el máximo de tu estrategia ganadora. ¿Ok? Yo voy a responder una pregunta, ¿no es cierto?, en la medida que tenga la mayor utilidad marginal, es decir, que aporte más puntaje, ¿no es cierto?, por tiempo gastado, por recursos gastados en ella. La pregunta que yo respondo al tiro, ¿no es cierto?, es la pregunta 2. ¿Te das cuenta? ¿Estamos claros, chanchitos? sí, profe. Bien. Qué bueno que se haya entendido. Ya, preguntas. ¿Cómo estamos en esta? ¿Cómo, profe? Preguntas. Ah, no, todo claro. Con este ejemplo quedó más que claro. Qué bueno. Bien. A ver. Ya tenemos claro entonces esta cosa, ¿no es cierto? Y aquí empezamos, ¿no es cierto?, con un par de cosillas, ¿no es cierto?, que son como bien importantes, ¿no es cierto?, que vamos a sacar un par de lecciones, ¿no es cierto?, solamente por ahora, por síntesis solamente, ¿ok? Solo por síntesis, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, a ver, fíjate en un detalle. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros dijimos que había un montón de casos, ¿no es cierto?, que uno podía analizar en base a estos modelos de curvas de indiferencia, qué sé yo qué? Fíjate que eso significa varias cosas, tiene un sentido bastante importante. Si lo aplicamos al caso, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de la economía ambiental, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes cuál era nuestro problema? Era decidir entre impuestos y medio ambiente limpio, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? O sea, si yo tengo acá, ¿no es cierto?, qué sé yo, renta, ingresos. Aquí tengo el máximo de ingresos posible, ¿no es cierto? Y cada vez que me aplican impuestos, yo me voy para allá. ¿Ok? Ingresos, ¿no es cierto? Y acá tengo medio ambiente limpio. Voy a tener un mapa de curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, tratándose como de cualquier otro bien. ¿Se acuerdan? Dado una restricción presupuestaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto?, yo me voy a encontrar con que voy a querer alguna combinación, ¿no es cierto?, como esa, por ejemplo. Voy a tener una combinación, ¿no es cierto?, entre impuestos y medio ambiente limpio. Y aquí aparece de nuevo una explicación un poco como lo que habíamos dicho antes. Aquí, con los supuestos convencionales respecto al comportamiento del consumidor, ¿no es cierto?, sería muy raro, ¿no es cierto?, que la gente quisiera tener un ambiente completamente limpio, porque eso los dejaría sin plata o con muy poca plata.
la gente no se especializa en el consumo de algo. La gente normal, digamos. ¿Ok? La gente normal, ¿no es cierto? En la normalidad de los casos no se especializa en el consumo de nada. Elige combinaciones de bienes. ¿Ok? De hecho, en la medida, ¿no es cierto?, que tiene menos de un bien, como siempre va a estar valorando cada vez más el otro bien. ¿Está claro? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, una primera lección súper importante, ¿no es cierto? Uno, es que es rara, lo vamos a poner así, es rara la especialización en el consumo. Es rara la especialización en el consumo, y significa que la gente tiende a consumir combinaciones de bienes. Existen casos raros, ¿ok? Yo me acuerdo, ¿no es cierto?, de haber leído alguna vez la historia de Bobby Fischer. ¿Saben quién es Bobby Fischer? No, profe, no sé quién es. Bobby Fischer, ¿no es cierto?, es un ajedrecista norteamericano, ¿no es cierto? Un tipo, ¿no es cierto?, que fue campeón mundial, ¿no es cierto?, de ajedrez. Y este tipo, ¿no es cierto?, le ganó a los rusos, a Boris Spassky, ¿no es cierto?, qué sé yo, a los grandes maestros rusos, ¿no es cierto?, que tradicionalmente siempre han sido muy buenos ajedrecistas los rusos, ¿no? Bueno, Fischer, ¿no es cierto?, entiendo que es el único norteamericano que ha hecho esa tallita. Fischer, ¿no es cierto?, aprendió a jugar ajedrez, ¿no es cierto?, como a los 8 años. Y progresivamente no hizo nada más que jugar ajedrez. A los 12 años había dejado el colegio, ¿no es cierto?, porque no le interesaba en lo más mínimo. Lo único que le interesaba era jugar ajedrez. Ese es un caso raro. Hay una película, creo que, sobre Bobby Fischer, ¿no es cierto? Porque el tipo, ¿no es cierto?, evidentemente, ¿no es cierto?, tenía alguna chaveta suelta, ¿ok? De hecho, la película que hay, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?, contaba que el tipo era un maniático obsesivo, un trastorno obsesivo compulsivo más o menos, un TOC, pero te lo encargo. Ese es un tipo raro. Te das cuenta, es un tipo que puede prescindir de todo, ¿no es cierto?, y lo único que consume es ajedrez. Aún en casos raros, como dicen, ¿no es cierto?, igual comen, igual se vestía, digamos. Pero no estaba dispuesto a hacer nada por aquello. ¿Ok? O sea, uno puede encontrar casos extremos. Que si yo, hay gente, ¿no es cierto?, que si yo, que deja todo botado y se va a vivir al campo, a un cerro, que si yo en contacto con la naturaleza, ¿no es cierto?, que si yo se pierde de la vida para siempre, qué sé yo, ¿no es cierto? El Buda creo que era así. ¿Ok? Hay gente que hace eso. Lo normal es que la gente no haga cosas tan raras como esa. ¿Ok? Esa es la primera, moraleja de esta historia. ¿Ok? A tener en cuenta. Y lo segundo, ¿no es cierto?, es que aquí, ¿no es cierto?, entonces se nos complica el naipe. ¿Ok? Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, qué es lo que pasaba, ¿no es cierto?, cuando subía de precio un bien. ¿No es así? ¿Se acuerdan de eso? A ver, aquí hay un montón de temas, ¿no es cierto?, que nosotros deberíamos ver, pero que yo me los voy a pasar por alto. Voy a entrar directo, ¿no es cierto?, a un tema que es súper importante, ¿no es cierto?, para ustedes. Habíamos visto, ¿no es cierto?, qué sé yo, que, que de pronto, ¿no es cierto?, uno puede decir, oye, ¿qué pasa si sube un precio de un bien, por ejemplo? Supongamos que sube de precio el bien X. Se me le fue. Supongamos que sube de precio el bien X. Vamos a dibujar una rayita aquí, que a ver si me sale. Ahí. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice que el precio del bien aumentara de precio. ¿Se acuerdan, ¿no es cierto?, que esta era la forma en que nosotros graficábamos los cambios de los precios? ¿Sí? Sí, profe. Fíjense en varias cosas. Aquí hay efectos distintos, ¿no es cierto? Que si un cambio de precio, ¿no es cierto?, produce hartas cosas. ¿Ok? Primero que nada, ¿no es cierto?, con el cambio de precio, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que yo ya no puedo consumir la canasta de bienes, la combinación de bienes que tenía antes. No puedo, porque quedó fuera de la restricción presupuestaria. Un cambio de precio significa, ¿no es cierto?, un alza de los precios, significa que las personas son más pobres. ¿Ok? Un cambio de los precios, cambio de precio,
significa que las personas son más pobres. Una alza positiva. Hay lo que se conoce como un efecto riqueza o un efecto ingreso que le llaman. Esto tiene un nombre, se llama efecto riqueza. Riqueza o ingreso. Y se grafica, ¿no es cierto? Y se entiende básicamente por el hecho de lo que les acabo de decir. Momento, Elena. Si subió de precio el bien X, ¿no es cierto? Significa que yo ya no puedo comprar la combinación A. No puedo porque no me alcanza. ¿Estamos, chancho? En segundo lugar, fíjate que el consumo del bien Y puede cambiar, y de hecho normalmente ocurre, ¿no es cierto? El bien Y es el que no ha cambiado de precio. ¿Ok? El bien Y, ¿no es cierto? Que está acá, ¿no es cierto? Llamémosle a Y a esto, y a X a esto otro, sacamos ese otro ejemplo. Fíjate, ¿no es cierto? Que también cambió el consumo del bien Y. Antes yo consumía hasta aquí, en I0. Y ahora terminé consumiendo aquí, en I1. Reduje el consumo del bien X, desde X0 hasta X1, pero también reduje el consumo del bien Y. Y la proporción, gráficamente aquí, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, puede ser cualquiera. Depende de cómo sea el mapa de indiferencia. Fíjate que la gente, cuando un bien se hace más caro relativamente que el otro, ¿no es cierto?, también tiende a sustituirlo. ¿Ok? Entonces aparece también una segunda cuestión que se produce con un cambio en los precios, que se conoce como el efecto sustitución. ¿Ok? Fíjate que lo que importa en este caso, ¿no es cierto?, no es el precio del bien Y, el precio en términos absolutos. Lo que importa, esto implica, ¿no es cierto?, que lo que importa, lo importante, es el precio relativo, es decir, la relación que hay de P de X a P de Y. ¿Estamos claros? Sí, profe, me quedó claro. Cambió el consumo del bien Y, ¿no es cierto?, porque cambió el precio del bien X. Esa relación, ¿no es cierto?, es bastante rara. ¿Ok? Vamos a contar algo sobre esta relación, ¿no es cierto?, cuando veamos algunos conceptos un poquito más avanzados, ¿no es cierto? Pero en principio, ¿no es cierto?, uno podría pensar que en un mundo de dos bienes, un bien se sustituye por el otro, pero en un mundo de tres bienes eso no es tan fácil. ¿Ok? Supongan ustedes, qué sé yo, que se sube el precio del azúcar, supongamos. La gente va a consumir menos azúcar, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Hey, momento, pero también significa que probablemente va a tomar menos café y va a tomar menos té. ¿Se dan cuenta? Claro, porque la gente se toma el café con azúcar, ¿no es cierto? Si le sube el azúcar, ¿no es cierto?, entonces va a dejar de consumir café con azúcar, porque es más cara. ¿Sí? Eso, hasta ahí está claro, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si yo tengo tres bienes? Por ejemplo, té, café y azúcar, y sube el precio del azúcar. ¿Qué va a pasar ahí? ¿No se necesitaría también un lado de Z, profe, o no es necesario acá? Claro que se necesita un eje más acá. ¿Ok? ¿Cacháis? Por ahora todavía no entramos en esa cuestión, pero simplemente me interesa hacer como un ejemplo. Hagámoslo más claro, o sea, pues sigamos con el mismo ejemplo. ¿Qué pasa con el consumo, qué sé yo, si yo tengo tres bienes ahora, tengo té, café y azúcar y sube el precio del azúcar? Cuando hablamos de café y azúcar, no teníamos mucho problema, aparentemente. Si hay dos bienes solamente, ¿no es cierto?, entonces si sube el precio del azúcar, también va a disminuir el consumo de café. Y si yo tengo té, café y azúcar, bueno, piénsenlo de esta manera. Supongan ustedes, por ejemplo, que los consumidores, ¿no es cierto?, les gusta el café, ¿no es cierto?, y les gusta el té.
pero el café se lo toman más amargo que el té. El té lo endulzan más. ¿Disminuirá el consumo de café? Puede ocurrir exactamente lo contrario. Podría ocurrir que en ese mundo de dos bienes, ¿no es cierto?, un alza en el precio del azúcar, por ejemplo, haga que la gente consuma menos té, porque se lo toman con más azúcar, y trasladen el consumo de té al consumo de café, que se lo toman sin azúcar. Entonces puede ocurrir, ¿no es cierto?, que en un mundo de tres bienes, ¿no es cierto?, puede pasar cualquier cosa. De hecho, ¿no es cierto?, las relaciones entre bienes, ¿no es cierto?, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, son más bien, se infieren a partir de la conducta de los consumidores. No tienen mucho que ver con lo que uno cree, ¿no es cierto?, respecto del comportamiento de los bienes, ¿ok? Eso es importante, ¿no es cierto?, en este punto, ¿ok? Lo que me interesa por ahora, ¿no es cierto?, es que observen estas dos cosas que están acá, ¿ok? El cambio en los precios, ¿no es cierto?, produce dos efectos: el efecto renta o riqueza y el efecto sustitución. El efecto sustitución está asociado, ¿no es cierto?, a el cambio de los precios relativos. El efecto riqueza o el efecto ingreso, ¿no es cierto?, está asociado, ¿no es cierto?, a la pérdida de capacidad adquisitiva que supone un cambio en los precios, un alza del precio. ¿Estamos claros? Dos conceptos, ¿no es cierto?, que están intrínsecamente asociados, ¿no es cierto?, a una cosa tan simple como un cambio en los precios, ¿ok? Y aquí empezamos con los problemas, chanchitos, ¿ok? Aquí empezamos con los atados. Porque esto, ¿no es cierto?, da origen a todo lo que se conoce como la teoría de la compensación, ¿ok? Este ejemplo, ¿no es cierto?, este caso, ¿no es cierto?, del que estamos diciendo, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que las autoridades políticas, sobre todo en temas medioambientales, ¿no es cierto?, pero no solamente ahí. Ejemplo, qué sé yo, las negociaciones colectivas entre trabajadores y empresarios, ¿no es cierto?, por ejemplo, una de las cosas que se exige en las negociaciones colectivas es un cambio en los salarios, ¿no es cierto?, que den cuenta, ¿no es cierto?, que permitan compensar a las personas por la inflación, por los cambios en los precios. ¿Se dan cuenta? Ahí se negocia una compensación, ¿ok? O sea, qué sé yo, no sé, ustedes están trabajando en una empresa, no sé qué sé yo, y claro, les pagan, qué sé yo, 1.000.000 de pesos, por decirte algo, ¿no es cierto? Bueno, pero a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, qué sé yo, la benzina subió de precio, los arriendos también, y qué sé yo, ¿no es cierto?, 1.000.000 de pesos que le pagaban, que al principio les servían para vivir, ¿no es cierto?, resulta que al par de años, ¿no es cierto?, ya se van en nada. Una de las cosas que van a negociar, ¿no es cierto?, con el empresario, ¿no es cierto?, en este caso es decirle, oye, ponte con unas luquitas, ¿o no? No hay que las cosas han subido de precio, ¿no es cierto?, y entonces ahora me estáis pagando en términos reales menos que lo que estabais pagando antes. Me dio litros de benzina, por ejemplo, ¿no es cierto?, me estáis pagando mucho menos. Entonces la pregunta obvia ahí, ¿no es cierto?, es decir, bueno, ¿cuánto habría que compensar a una persona por la pérdida de ingresos asociado a un cambio en los precios? Eso es la compensación. ¿Ok? Esa es la teoría de la compensación. ¿Qué es esto? Y ahora, ¿no es cierto? Y ahora me perdí porque esta cuestión se le acabaron las cosas. ¿Ok? Vamos a hacer una nueva. Ya, ok, bien. Ups, se fue. Bien, en este caso, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? Entonces, chanchito, es que vamos a empezar a mirar con un poquito más de detalle este asunto. Pero partamos con un ejemplo. Partamos con un ejemplo, ¿no es cierto? Porque aquí hay básicamente dos grandes maneras, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama?, de enfocar este problema. ¿Ok? Este problema de compensación, ¿no es cierto? Este problema que se produce por la disponibilidad de bienes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, es un problema peludísimo. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto? A ver, pongamos un ejemplo medioambiental. ¿Les tinca? Un ejemplo medioambiental, ¿no es cierto?, que ocurrió hace no muchos años aquí en Arica. ¿Se acuerdan ustedes, ¿no es cierto?, que todos han oído hablar del caso del plomo, ¿no es cierto?, de las viviendas contaminadas por plomo? Sí, ¿Sí? profe. Todos se acuerdan de eso, ¿no es cierto? Lo han leído en alguna parte, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes vive por ahí cerca de Cerro Chuño o no? ¿Alguien vive cerca de Cerro Chuño? ¿Nadie?
Ya, bien, fantástico, entonces vamos a tener que contar todo el cuento. Eres una vez, ¿no es cierto? No, a ver, para explicarle un poquito la historia, ¿ok? Eh, Cuento corto, ¿no es cierto? Que sé yo, alguna vez se descubrió, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Hace ya como 30 años atrás, ¿no es cierto? A principios de la década de los 90, se descubrió, ¿no es cierto?, que en un llamado sitio F, ¿no es cierto?, que es un boliche, ¿no es cierto?, que está, o sea, una propiedad, ¿no es cierto?, que tenía, el sitio F, ¿de quién era eso? Bueno, era fiscal, ¿no es cierto?, pero lo estaba ocupando la aduana, con unos cerros de materiales que nadie sabía muy bien qué eran, ¿ok? Y al frente, ¿no es cierto?, en Cerro Muñoz, al otro lado de la capital naval, ¿no es cierto?, construyeron unas poblaciones. De nuevo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de principios de los años 90, ¿no es cierto?, y al construir esas poblaciones, ¿no es cierto?, lo que ocurrió ahí, ¿no es cierto?, es que les entregaron las casas, que si yo quiero, ¿no es cierto?, a los pobladores de la Cerro Chuño, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, hasta que se empezó a ver, ¿no es cierto?, alguna cierta preeminencia de enfermedades, que si yo, leucemia, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, cosas bien raras, ¿no es cierto?, tienen estadísticamente raras, ¿te das cuenta? Alguien se dio cuenta, ¿no es cierto?, de que lo que estaba pasando ahí, ¿no es cierto?, era que esos cerros que estaban en el sitio F, ¿no es cierto?, eran metales, contenían metales pesados, plomo, arsénico, ¿no es cierto?, y un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, porque eran relaves, o sea, eran descartes, ¿no es cierto?, de procesos mineros que habían llegado desde Suecia, cáchate la hueá extraña, habían llegado desde Suecia, ¿no es cierto?, da lo mismo la historia, ¿no es cierto?, pero la cuestión es que estaban almacenados ahí, ¿ok? Y con el viento, qué sé yo, ¿no es cierto?, con el paso de los vehículos, ¿no es cierto?, que generaban vibraciones y qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, esa cuestión se había convertido, ¿no es cierto?, en una especie qué sé yo, de surtidor, ¿no es cierto?, de contaminación aérea por plomo y metales pesados, ¿ok? Todo el sector estaba con una fina película, ¿no es cierto?, de polvo, ¿no es cierto?, que contenía, como les digo, metales pesados, plomo, qué sé yo, arsénico, ¿no es cierto?, y un montón de otras cosas más, ¿ok? Zinc, ¿no es cierto?, hierro, en fin, un montón de cosas más, ¿ok? Quedó la pelotera, ¿para qué les cuento?, ¿ok? Se instaló todo un sistema, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de medición de los estados de salud de las personas, se hicieron un montón de cosas extrañas, ¿no es cierto?, se cargaron estudios, ¿no es cierto?, qué sé yo, estudio de la gente, estudio de la contaminación, bla, 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 para saber de qué diablo estábamos hablando, ¿ok? Al pasar de los años, ¿no es cierto?, quedó más o menos clara la situación, ¿ok? Por una parte, ¿no es cierto?, que si yo lo primero que se hizo, ¿no es cierto?, fue sacar los cerros de materiales que estaban ahí, ¿no es cierto?, y los fueron a tirar a la quebrada del diablo, para allá, para la cresta del planeta, ¿ok? Lejos, ¿ok? Muy, muy lejos del lugar, ¿no es cierto? Y limpiaron el terreno, ¿ok? Y limpiaron el terreno, ¿no es cierto?, del sitio F. Fantástico, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos el después. Pero, ¿no es cierto?, la gente dijo, mire, la contaminación sigue existiendo en nuestras casas, en los patios, ¿no es cierto?, que si en los techos, en un montón de partes más, ¿no es cierto?, donde no sacaron nada. Más todavía, la gente sigue enferma. No porque hayan sacado los metales, ¿no es cierto?, la gente se va a sanar. Hay cabros chicos con déficit atencional, ¿no es cierto?, con problemas mentales, ¿no es cierto?, qué sé yo, con sangre, con plomo, ¿no? Y entonces empezaron a exigir compensaciones del Estado. ¿Ok? De nuevo vamos a hacer corto el punto en esta parte, ¿no es cierto?, porque eso tiene mucha historia, ¿no es cierto? Recién esta cuestión se resolvió por ahí por el año 2008, 2009, por ahí. Por esos años se resolvió el problema. Pero en síntesis, ¿no es cierto?, qué sé yo, lo que más llamaba la atención de este asunto, ¿no es cierto?, era que la gente exigía compensaciones multimillonarias. O sea, querían casas nuevas, ¿no es cierto?, que los sacaran de ahí, ¿no es cierto?, les entregaran viviendas nuevas, ¿no es cierto?, y además compensaciones en plata, y además atención sanitaria. No pocas compensaciones en plata. Estamos hablando de que si yo 50 palos por familia, cosas de ese estilo. ¿Ok? Por el lado del gobierno, ¿no es cierto?, se accedió a las primeras cosas. Se dijo, bueno, ok, ¿no es cierto?, ya limpiamos, pero vamos a instalar, ¿no es cierto?, un centro de atención en salud medioambiental, ¿no es cierto?, un CESMA, ¿no es cierto?, en el servicio de salud, ¿no es cierto?, dedicado específicamente a las personas que estaban contaminadas por plomo. ¿Ok? Se accedió, ¿no es cierto?, también a cambiarles las casas. ¿Ok? Eso era un proceso más largo, por supuesto, ¿no es cierto? Y no se quería pagar compensaciones económicas. ¿Ok?
Entre otras razones, ¿no es cierto? Porque bueno, algunas personas decían, oye, pero momento, Elena, si hoy día la contaminación que hay ahí, ¿no es cierto?, bastaría con que le hicieran aseo en el lugar, en Cerro Chuño. Bastaría con que las personas les pasemos escobas, plumeros, ¿no es cierto?, y algunas mascarillas, ¿no es cierto?, y puedan limpiar todo y no pasaría nada. Está todo limpio. Ya sacaron los depósitos minerales. Muchos, yo se lo escuché a algunas autoridades políticas decir, estos hueones lo único que quieren es plata. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? Es como un poco denso de analizar lo que dijo profe. Está fuerte, ¿no? Tiene razón esas personas que desconfiaban de las personas afectadas por el plomo, ¿no? En ciertos lados sí, porque algunos se aprovechan. Tienen la plata, ¿no? Quieren la plata nomás, quieren que les pongan una casa nueva con más plata encima, ¿no es cierto? Pero siempre, igual pienso que uno que otro debe tener un problema serio. De verdad habrá afectado el plomo. Y con donde está el lugar se le debe haber ido. Y menos si es que no puede, no tenga ningún medio para irse. ¿No es cierto? Raro eso, ¿no es cierto? Bueno, en algunos de los ejemplos que hemos visto en clase pasan situaciones parecidas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la contaminación por malos olores que generaban las compañías pesqueras? Ahí se produjo una discusión parecida. Las compañías pesqueras dijeron, o sea, toda la gente de acá, ¿no es cierto?, andaba alegando, ¿no es cierto?, que querían que cerraran las empresas pesqueras, ¿no es cierto?, y que los compensaran por los daños que producían los malos olores. ¿Ok? Y cuando hablaban de compensaciones, estábamos hablando de altas lucas. ¿Te das cuenta? Porque algunos vecinos de Saucache decían, oye, pero ¿cuánto vale la pérdida de valor de mi casa? Muchísima plata. El tipo que tenía el dueño del hotel, ¿no es cierto?, del San Giorgetto, ¿no es cierto?, decía lo mismo. ¿Cuánta plata he perdido por los malos olores? Son docenas de millones. Las compañías pesqueras en algún minuto dijeron, oye, bueno, les vendemos una empresa. Y ustedes la cierran. Y compensen a nosotros. Nosotros pagamos, nosotros cerramos la empresa y se las vendemos. Una módica suma. 2.000 millones de dólares por ahí. Hagan una vaca. Nadie estuvo dispuesto a poner plata para eso. A ustedes mismos les pregunto. En algún minuto les hablé del caso, ¿no es cierto?, de la minera Choquelimpe, ¿no es cierto?, que quería hacer exploraciones de oro, ¿no es cierto?, en el Parque Nacional del Lauca. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bueno. Sí, profe, me acuerdo. ¿Se acuerdan del caso, ¿no es cierto?, de que se los comenté? Les pregunto a ustedes. Si la compañía decidiera, ¿no es cierto?, decir, mira, ¿saben qué más? Ok, estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Yo me voy, no hago ninguna lecera con el oro, ¿no es cierto? Pero páguenme, hagamos una vaca. ¿Cuánto están dispuestos a pagar ustedes? Para que se vaya la empresa. No creo que la gente aporte dinero para que se vaya a una empresa en sí. Yo he hecho este ejercicio docenas de veces en clase, ¿no es cierto? Y todos empiezan, no, si yo tuviera plata, claro, pagaría mucho, pero no tengo ni uno, o sea, puta, Luca, con cueva. ¿Te das cuenta? Pero a la hora de preguntarles y si nosotros dejamos que las empresas, ¿no es cierto?, hagan los hoyos que sean necesarios y se carguen el Parque Nacional del Lauca, pero la empresa dijera, oye, ¿sabes qué? En vista que a ustedes les da tanta pena, ¿no es cierto?, el Parque del Lauca, ¿no es cierto?, yo estoy dispuesto, ¿no es cierto?, a compensarlos a todos ustedes. Aquí tengo mi cheque, ¿no es cierto? ¿Por cuánto le hago el cheque? ¿Por cuánto te hago el cheque? Para que te consueles, digamos. Cuando he hecho este ejercicio en clase, ¿no es cierto?, los estudiantes me dicen, no, pero el Parque Nacional del Lauca, o sea, tendrían que pagarme mucha plata, no sé, 2 millones de dólares, no sé, 10 millones de dólares, cifras de ese estilo. La pena es enorme.
fíjate lo que es curioso. Se parece mucho al caso de Cerro Chuño. Cuando yo les pregunto a ustedes cuánto están dispuestos a pagar para que la empresa no haga hoyos, ¿no es cierto? Ustedes me salen con un montón de chivas. Y juntamos 100 lucas como mucho. Si es que. Sí, el ejercicio es al revés, ¿no es cierto? Yo les digo, y sabéis que la empresa les va a pagar unos billetes, ¿no es cierto?, para que se consuelen. Las cifras pueden ser cualquier cosa ahí. Pueden ser cientos de millones de dólares. ¿Qué tal? ¿No es raro eso? ¿Son ustedes unos aprovechados? Es que es normal, profesor, yo encuentro más que todo, la gente quiere plata. Quiere dinero, como sea. Hombre, Es o que es la sea, realidad. a ver, pero pensemos en que estamos hablando entre personas serias, po. ¿Te tinca? Pensemos en que no estamos hablando a la chilena, estamos pensando en serio. Ustedes me dirán, bueno, puesto a pedir una cifra cualquiera, ¿no es cierto? Ya, pues. O sea, pidamos cualquier cosa. Puesto a pagar, ¿no es cierto? Bien. Con esos ejemplos, ¿no es cierto?, les ilustré este problema, el que tenemos acá. ¿Ok? La cuestión de la compensación. ¿Ok? Ustedes ya se les quedó claro, ¿no es cierto?, que los compensen por la pérdida, ¿no es cierto?, no es lo mismo que pagar por evitarla. No es lo mismo pagar por evitar un daño que especificar una compensación, ¿no es cierto?, por el hecho de haberlo sufrido. Chicos, esto que les estoy diciendo, ¿no es cierto?, esto se conoce como el problema de la variación compensada y la variación equivalente. ¿Ok? Aquí aparece, ¿no es cierto?, variación compensada, ¿no es cierto? Compensada. Y variación equivalente. La variación compensada y la variación equivalente, de hecho, son dos medidas que se discute mucho en economía en realidad, o se discutía, yo diría, esta cuestión está más o menos subsanada, ¿no es cierto? Pero hasta los años 80, yo te diría, en la discusión se pensaba que esto era una cabeza de pescado, ¿no es cierto? Es decir, que no tenían por qué ser distintas las dos cosas. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, cuál es el problema. ¿Ok? Lo que yo estoy buscando, ¿no es cierto?, con la variación compensada o compensatoria, ¿no es cierto?, es aquella cantidad de plata que los consuela. Es decir, que los resarce, ¿no es cierto?, por un daño recibido en términos de economía ambiental. ¿Ok? La variación equivalente, ¿no es cierto?, es la disposición de ustedes a pagar para evitar el daño. Uno piensa, el daño, bueno, pero el consumo del bien que estoy pensando es lo mismo. Tendría que ser lo mismo, ¿no? Pero no lo es. Y con las curvas de indiferencia, esto podemos demostrar que no lo es. Tiene versiones, ¿no es cierto? Es decir, si yo le hubiera dicho, ¿no es cierto?, que si yo, a ver, pienso de esta manera, en el ejemplo que pusimos recién, que si yo, el caso de los trabajadores que negocian colectivamente, por ejemplo, ¿ok? En caso de trabajadores que negocian colectivamente, ellos exigen, ¿no es cierto?, o piden, cuando hay una negociación con el sindicato, ¿no es cierto?, que les paguen la diferencia de precio, ¿no es cierto?, que están enfrentando para vivir. O sea, están pidiendo una compensación por el daño que les representa la inflación, los cambios de los precios. ¿Se dan cuenta? Es una variación compensada lo que ustedes están pidiendo. Uno podría decirles, oye, pero ¿sabéis qué? Hagamos una cosa, hagamos una cosa bien hecha. Armemos una cooperativa, ¿no es cierto? Una cooperativa de consumo, ¿no es cierto? De modo tal, ¿no es cierto?, que todos pongamos unas luquitas, ¿no es cierto?, para que haya gente que se dedique a buscar los buenos precios, ¿no es cierto?, y que no haya inflación. Vamos a evitar el daño. Y ustedes se habrán fijado, ¿no es cierto?, de que no existen casi cooperativas de consumo. La gente no está dispuesta, ¿no es cierto?, a pagar para evitar el daño. Bien, chanchitos,
esta cuestión, ¿no es cierto?, es básicamente, ¿no es cierto?, un instrumento, ¿no es cierto?, que se utiliza muchísimo en gestión ambiental. Que si yo, en la propia ley ambiental, ¿no es cierto?, chilena, ¿no es cierto?, existe lo que se conoce como las medidas de mitigación. Las medidas de mitigación, ¿no es cierto?, son compensaciones, ¿no es cierto?, por el daño que provoca un proyecto de inversión, una construcción de algo, ¿no es cierto?, una infraestructura de cualquier tipo. ¿Ok? Ejemplo, qué sé yo, en Santiago, ¿no es cierto?, se construyó, cuando se construyó, qué sé yo, la villa, ¿cómo se llama esa cuestión? Donde, que se construyó entero el aeropuerto de Los Cerrillos. Bueno, significaba mucha congestión de tránsito, qué sé yo, utilizar, qué sé yo, espacios abiertos, ¿no es cierto?, qué sé yo, un impacto ambiental importante. Porque, bueno, los tipos, ¿no es cierto?, comprometieron la forestación de algunas zonas, ¿no es cierto?, del proyecto inmobiliario. ¿Ok? En algunos casos, ¿no es cierto?, de proyectos inmobiliarios grandes, ¿no es cierto?, por ejemplo, a las empresas han comprometido, ¿no es cierto?, subsidios para la renovación de vehículos. ¿Qué tal? Como compensación, ¿no es cierto?, por el daño, por el impacto ambiental que tiene un proyecto, ¿no es cierto?, ellos dicen, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a subsidiar, ¿no es cierto?, que si yo, no sé, vamos a instalar 10.000 subsidios, ¿no es cierto?, para que 10.000 taxistas renueven sus autos, para que contaminen menos. ¿Qué tal? Suena bien, ¿no es cierto? Pienso. Todo Fíjate, ¿no es cierto?, compensa que con algo ambiental. así es, exactamente. De hecho, a nivel incluso a menor escala, que si alguien instala una botillería en un barrio, por decirte algo, ¿no es cierto?, que si en un conjunto de edificios, ¿no es cierto?, que si yo cerca de un condominio, lo que sea, ¿no es cierto?, normalmente, ¿no es cierto?, la municipalidad le exige, ¿no es cierto?, que los vecinos, ¿no es cierto?, lo autoricen a instalar que no haya oposición para instalar una botillería, para pedir una patente municipal. Y lo que hace el comerciante, ¿no es cierto?, en ese caso es que conversa con la presidenta de la Junta de Vecinos, que sé yo, con algunos de los vecinos más importantes, que si yo quiero, ¿no es cierto?, y le ofrece algo a la Junta de Vecinos. Compensa. Esto que está aquí. Como ese, ¿no es cierto?, ustedes se van a encontrar, ¿no es cierto?, docenas de aplicaciones como esta. ¿Ok? Que si ustedes construyen, ¿no es cierto?, en la primera línea, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de playa, por ejemplo, tienen que compensar a los vecinos que pierden la vista a la playa. En todos estos casos, ¿no es cierto?, que estamos mencionando, ¿no es cierto?, se aplican distintos criterios y en el fondo se da una negociación. Una negociación, ¿no es cierto?, en que algunos, ¿no es cierto?, pechan por evitar el daño y otros por exigir un pago equivalente al daño que están percibiendo. ¿Ok? Lo que muestra, ¿no es cierto?, claramente que estas dos cosas son distintas. Variación compensada y variación equivalente son dos medidas distintas, de hecho, de distinto valor. Y lo van, mejor que no, lo dejamos para la próxima clase, porque están quedando 2 minutos de clase, ¿no es cierto?, no vamos a alcanzar a ver esa cuestión. Ya, ok, chanchitos. ¿Queda claro este punto? Sí, profe. Queda claro el esquema gráfico con el que llegamos hasta esta cosa, ¿no es cierto? A ver, acuérdenme, pero en la próxima clase la idea mía, ¿no es cierto?, es que veamos, ¿no es cierto?, veamos un poco gráficamente, ¿no es cierto?, lo que es la variación compensada y la variación equivalente, ¿ok? Y voy a mostrarles simplemente, ¿no es cierto?, la forma en que se resuelve matemáticamente este problema, porque uno podría decir, oye, ¿y todos estos monitos qué? O sea, ¿de dónde salieron estos monitos, no es cierto?, ¿para qué sirven? ¿Cómo qué sé yo, en un trabajo, ¿no es cierto?, no voy a estar dibujando curvas de indiferencia y cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Como que no pega, ¿no es cierto? Bueno, hay instrumentos. Hay instrumentos de medición, ¿no es cierto? Hay mucha tecnología, ¿no es cierto?, detrás de este asunto, ¿no es cierto?, que si yo, de hecho, todos ustedes probablemente han oído hablar del IPC. El IPC, ¿no es cierto?, no es más que un indicador, ¿no es cierto?, de la pérdida de valor del dinero. El IPC justamente sirve para medir la variación compensatoria, ¿no es cierto?, en el caso, ¿no es cierto?, de inflación. Sirve para medir exactamente eso. ¿Ok? Bueno, eso. Chanchitos. ¿Dudas, inquietudes, consultas? ¿Estamos todo bien? Yo creo que sí, profe, por mi lado me quedó todo claro. Sí, profe, está explicado bien. Está claro. Bien, viejos perros y chanchos.
vamos a, entonces, abandonar la sala. Ya. Nos vemos la próxima clase, tanquitos. Chau, chau. Chao, profe, cuídese. Pero, profe, cuídese.